Existe una verdad que pocos se atreven a susurrar en los pasillos dorados de los palacios imperiales. Creemos conocer las estructuras de poder. Miramos hacia el trono del león dorado y vemos a un emperador, Shaddam IV de la casa Corrino, como la cúspide de la pirámide, el hombre que supuestamente sostiene el universo conocido bajo su mandato. Pero esa es una ilusión, una mentira piadosa diseñada para mantener a las masas dormidas. La realidad es mucho más fría, calculadora y absoluta. Hay una fuerza que opera desde las sombras, una entidad cuyo poder no reside en ejércitos ni en banderas, sino en el control absoluto del movimiento mismo. Hablamos de la cofradía espacial, los verdaderos carceleros de la humanidad. Para entender la magnitud de su dominio, debemos comprender primero la fragilidad de nuestra existencia entre las estrellas. Imaginad por un momento que la distancia entre los mundos es un abismo insalvable. Sin la cofradía, cada sistema solar sería una isla solitaria, desconectada, condenada al aislamiento y a la extinción lenta. La cofradía posee algo que nadie más tiene: el monopolio total y absoluto del transporte interestelar. Ellos no gobiernan mediante decretos públicos, gobiernan porque tienen la llave de la jaula. Si ellos deciden que no te mueves, te quedas atrapado en tu roca para siempre. Es un poder tan vasto que, aunque se mantienen en una supuesta neutralidad, tienen la capacidad de torcer la voluntad del mismísimo emperador. La historia de este control se remonta a milenios atrás, a tiempos oscuros que nuestra memoria colectiva apenas recuerda. Todo comenzó tras la yihad butleriana, esa guerra santa donde la humanidad se alzó contra las máquinas pensantes, contra la inteligencia artificial que nos había esclavizado. Al destruir las máquinas, nos quedamos ciegos en la oscuridad del cálculo matemático necesario para navegar. Fue entonces cuando surgió la cofradía, hace más de 10.000 años, marcando el inicio de nuestro calendario actual. No es casualidad que la cronología del universo se mida desde la fundación de esta organización. Es un recordatorio constante de que sin ellos, la historia humana se habría detenido. Pero este servicio, este milagro de conectar las estrellas, tiene un precio exorbitante. No hablamos solo de dinero, aunque las cifras son mareantes. Recordad el momento en que la casa Atreides, una de las grandes casas de Landsraad, tuvo que desplazar sus fuerzas hacia Arrakis. La formalidad del viaje, el simple acto de cruzar el vacío, tuvo un coste que haría temblar las arcas de planetas enteros. 1.460.062 solares, solo por el viaje redondo de 3 navegantes. Y esto fue bajo la gracia del emperador. Imaginad el poder económico que esto representa. La cofradía funciona como las antiguas compañías de las Indias orientales de la vieja tierra, corporaciones privadas que llegaron a tener más poder que las naciones que las vieron nacer, con la capacidad de subyugar imperios enteros bajo el peso de su comercio. Ellos son el capitalismo llevado a su extremo más despiadado y eficiente. No son ni buenos ni malos en el sentido moral que nosotros, simples mortales, podríamos entender. Son una entidad corporativa cuyos intereses están por encima de la ética, por encima de la vida y por encima de la lealtad. Su único mandamiento, la única ley sagrada que respetan y por la que matarían o dejarían morir a billones, es una frase que resuena como un mantra en la oscuridad: la especia debe fluir. Todo su imperio, toda su capacidad de plegar el espacio y conectar la galaxia, depende de la sustancia más valiosa del universo, la melange, que solo se encuentra en el infierno desértico de Arrakis. Sin especia, la cofradía cae, y con ella, el imperio. Esta dependencia absoluta los convierte en parásitos y anfitriones a la vez. Necesitan que el orden se mantenga. Por eso han apoyado a la casa Corrino durante 10.000 años. Los Corrino ofrecen seguridad, ofrecen un status quo donde nada cambia, donde las rebeliones son aplastadas por los temibles Sardaukar antes de que puedan amenazar el flujo del comercio. La cofradía teme el cambio. El cambio es caos, y el caos amenaza los beneficios. Son la barrera definitiva contra el progreso, manteniendo al universo en una estasis feudal
diseñada para perpetuar su monopolio. Nadie les tose, nadie se atreve a atacarles, porque si atacas a la cofradía, te quedas aislado a millones de años luz de cualquier ayuda, condenado a morir en el olvido. Incluso las otras grandes facciones, como la Hermandad Bene Gesserit, deben inclinar la cabeza ante ellos. Aunque existen tensiones y juegos de poder, incluso las brujas dependen de los altos cargueros de la cofradía para mover sus propios intereses por la galaxia. Es un equilibrio de terror, una paz armada sostenida por la necesidad mutua. Pero bajo esa superficie de comercio y transporte, la cofradía esconde secretos oscuros, capacidades que van más allá de la simple logística. Han desarrollado una presciencia limitada, una visión de los posibles futuros que utilizan no para iluminar a la humanidad, sino para asegurar que siempre elijan la ruta segura, la ruta que mantiene sus arcas llenas y su poder intacto. Son los verdaderos titiriteros, y todos, desde el duque más noble hasta el emperador más poderoso, bailan al ritmo de sus hilos invisibles. Cuando miramos al cielo, vemos puntos de luz distantes, separados por abismos de tiempo y espacio. Para cruzar esos abismos, la humanidad tuvo que renunciar a una parte de su alma. Olvidad los cohetes, olvidad la propulsión convencional. Esas tecnologías son juguetes de niños comparadas con el secreto que guarda celosamente la cofradía. Ellos no viajan a través del espacio. Ellos pliegan el espacio. Imaginad el tejido de la realidad como una hoja de papel. Si queréis ir de un extremo al otro, podéis recorrer toda la superficie, un viaje que tomaría miles de años incluso a la velocidad de la luz. O podéis hacer lo que hacen los navegantes, plegar el papel, superponer el punto de origen con el punto de destino y dar un solo paso. Sin moverse, cruzan el universo, aparecen instantáneamente en el otro lado. Esta tecnología, derivada de los motores Holtzmann, permite anular las distancias, pero conlleva un riesgo mortal. Plegar el espacio a ciegas es un suicidio. Si calculas mal, si no anticipas la ruta, podrías materializarte dentro de una estrella, chocar con un planeta o perderte en la nada. Antes, las máquinas pensantes hacían estos cálculos. Eran frías, precisas, seguras. Pero tras la yihad, la humanidad prohibió crear máquinas a semejanza de la mente humana. Nos quedamos huérfanos de cálculo, y aquí es donde entra la aberración, el sacrificio necesario. La cofradía descubrió que el cerebro humano, si se fuerza más allá de sus límites, si se satura con la especia melange, puede desarrollar la capacidad de ver el futuro inmediato, de prever los obstáculos antes de que ocurran. Así nacieron los navegantes. Pero no imaginéis a estos seres como humanos corrientes. El proceso para convertirse en un navegante de tercer grado, aquellos capaces de guiar las inmensas naves Highliner, es una tortura biológica y espiritual. Requiere un consumo masivo y constante de especia, una adicción que muta la carne y la mente. En la oscuridad de sus cámaras de gas, saturadas de vapores de especia naranja, estos seres han dejado de ser hombres. Se han convertido en algo grotesco, criaturas que flotan en fluidos, con extremidades atrofiadas y cabezas enormes, prácticamente cerebros gigantescos diseñados para una sola función: el cálculo presciente. Han sacrificado su humanidad para convertirse en brújulas vivientes. No todos los que aspiran a este poder lo logran. El adiestramiento es brutal. Muchos se quedan en el camino, sirviendo a la cofradía en roles menores, como administradores o embajadores, esos que vemos vestidos con cascos que ocultan sus rostros y una estética casi de nazarenos futuristas, solemne y aterradora. Pero los que ascienden, los que llegan al tercer grado, se convierten en los pilares sobre los que descansa el comercio galáctico. Viven encerrados en sus tanques, desconectados del mundo físico, existiendo en un plano de probabilidades matemáticas y visiones futuras. Sus naves, los Highliners, son leviatanes del vacío. Son estructuras tan colosales que pueden albergar flotas enteras de otras casas en su interior. Son tubos enormes, cilindros que desafían la escala humana, capaces de transportar ejércitos, fragatas y recursos
de un extremo a otro de la galaxia en un instante. Dentro de estos gigantes, la cofradía es la ley. Tienen la capacidad, teórica y práctica, de generar lo que la ciencia antigua llamaría agujeros de gusano o agujeros negros controlados, portales que conectan dos puntos del universo, ignorando las leyes de la relatividad y del tiempo. Es un poder divino en manos de monstruos corporativos. Y lo más inquietante es que, al mirar dentro de uno de estos highliners durante un viaje, podrías ver el planeta de origen todavía visible, mientras que en el exterior ya estás en tu destino. Es una paradoja viviente. La cofradía guarda este secreto con celo paranoico. Nadie más puede saber cómo se hace. Nadie más tiene los navegantes. Tienen el monopolio no solo del transporte, sino de la ciencia necesaria para realizarlo. Han convertido la física cuántica en un dogma religioso y comercial. Sin embargo, esta dependencia de la especia es su talón de Aquiles. La especia les da la visión. La especia les permite plegar el espacio. Pero la especia también los encadena. Sin ella, pierden su presciencia. Sus naves se detienen y ellos mueren en una agonía de abstinencia. Son los seres más poderosos del universo, capaces de ver el futuro, y sin embargo, son los esclavos más patéticos de una sustancia que solo se encuentra en un planeta miserable lleno de arena y gusanos gigantes. Esa ironía es la que define su existencia, amos del espacio, esclavos de Arrakis. La caída de la casa Atreides en Arrakis no fue simplemente el resultado de una enemistad feudal con los Harkonnen. Fue un asesinato premeditado, orquestado desde las sombras por aquellos que dicen ser neutrales. La cofradía espacial tiene sangre en sus manos, y esa sangre fue derramada por miedo. Miedo al cambio, miedo a un hombre, Paul Atreides. Los navegantes, en sus trances de especia, vieron nubes de tormenta en el horizonte. Sus visiones del futuro, aunque imperfectas, detectaron una amenaza a su monopolio. Vieron la llegada de un ser, el Kwisatz Haderach, alguien capaz de ver más allá de donde ellos pueden ver, alguien que podría amenazar el flujo de la especia y, por tanto, su propia existencia. Para la cofradía, Paul Atreides no era un héroe, era el fin de su negocio. Representaba una variable que no podían controlar, un camino hacia un futuro donde ellos no eran los dueños absolutos de las rutas estelares. Así que actuaron. La cofradía susurró al oído del emperador. Utilizaron la paranoia de Shaddam, cuarto sobre la creciente popularidad y poder militar de los Atreides, para tejer una trampa mortal. El decreto imperial que ordenaba a los Atreides tomar el control de Arrakis no fue un honor, fue una sentencia de muerte firmada con tinta invisible por los navegantes. El plan era perfecto en su crueldad: trasladar a los Atreides a Arrakis, aislarlos de sus bases de poder en Caladan y luego permitir que sus enemigos ancestrales, los Harkonnen, los aniquilaran con la ayuda encubierta de las tropas de élite del emperador, los Sardaukar. La cofradía facilitó el transporte de estas tropas. Permitieron que los cielos de Arrakis se llenaran de naves enemigas. Hicieron la vista gorda, violando su supuesta neutralidad, porque les interesaba eliminar la amenaza a Atreides y devolver el control del planeta a los Harkonnen. Brutales pero predecibles, administradores que asegurarían que la especia siguiera fluyendo sin interrupciones ni mesías molestos. Los Harkonnen solo querían venganza y riqueza. La cofradía quería supervivencia. Y en este juego de tronos galáctico, la supervivencia de la corporación está por encima de la justicia. Lo que vemos aquí es el reflejo oscuro de una realidad política aterradora. El corporativismo absoluto. La cofradía representa ese futuro distópico donde las empresas han devorado a las naciones. Son una entidad que opera por encima de los estados, por encima de las leyes humanas. Al igual que las grandes corporaciones de nuestro propio pasado, o las visiones del cyberpunk, donde las megacorporaciones gobiernan el mundo, la cofradía es la prueba de que el poder real no reside en los políticos, sino en quienes controlan la infraestructura crítica. El emperador puede llevar la corona, pero la cofradía posee las carreteras. Y quien posee las carreteras decide quién vive y quién muere.
Sin embargo, su arrogancia fue su perdición. Al intentar destruir a Paul, lo empujaron directamente hacia su destino en el desierto. No contaron con la resistencia de los Fremen, ni con la capacidad de adaptación de los Atreides. Creyeron que podían podar el futuro como si fuera un jardín, cortando las ramas que no les gustaban. Pero la profecía es una fuerza que ni siquiera sus mentes matemáticas pudieron contener del todo. Al final, se enfrentan a la paradoja definitiva. Crearon a su propio destructor al intentar evitarlo. Esta es la lección final de Dune y de la cofradía. El estancamiento es muerte. Intentar detener el cambio, intentar congelar el universo en un ciclo perpetuo de beneficio y monopolio, solo genera una presión que eventualmente explota. La cofradía, con sus naves gigantes, sus navegantes mutados y su control político, es un gigante con pies de barro, aterrorizado por un solo joven en un planeta desierto. Nos enseñan que debemos cuestionarlo todo, cuestionar a quienes tienen el poder, cuestionar a quienes controlan los recursos y, sobre todo, cuestionar la realidad que nos presentan. Porque en las sombras, detrás de los tronos y los decretos, siempre hay alguien contando el dinero y asegurándose de que nada cambie. Si has llegado hasta aquí, es porque buscas la verdad más allá de la propaganda imperial. El universo de Dune es vasto y sus secretos son infinitos. No seas un espectador pasivo en la historia de Arrakis. Únete a nuestra propia cofradía de buscadores de la verdad. Suscríbete al canal ahora mismo, golpea el botón de me gusta para que el algoritmo fluya como la especia. Y comparte este video con otros que necesiten despertar. Déjanos en los comentarios. ¿Crees que el monopolio de la cofradía estaba justificado para mantener la paz o merecían caer? La respuesta podría definir tu lealtad. Nos vemos en las dunas.